Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Chegeis Hernández, Angie Galván, Carolina Guzmán, donde hoy las tres estaremos presentando o invitándolos a un extraordinario viaje donde en tres estaciones les vamos a presentar de manera significativa, en tanto en definición y característica, lo que es una alegoría y el símbolo medieval, el formalismo ruso, psicoanálisis y proyección literaria. Así que vamos, acompáñanos en este viaje maravilloso. Quiero invitarte a nuestra primera parada. ¿Sabías que en la Edad Media para los escritores usaban dos métodos o recursos muy importantes llamados la alegoría y el símbolo medieval? Te preguntarás qué es la alegoría, ¿cierto? Bueno, es esa forma de expresión literaria donde una historia, personajes o situación representa a otra, pues esta se basa en una realidad más profunda, es decir, lo que se narra no solo tiene pues ese sentido literal, sino un mensaje escondido. Por eso, en la Edad Media, la alegoría era muy usada para dar a interpretar esas verdades espirituales para los creyentes o los lectores. Ahora veamos sus características. Su primera característica es que transmite enseñanzas morales o religiosas. Nuestra segunda característica es que la lectura no es directamente eh, interpretativa, es decir, tiene varios niveles de interpretación y es muy usada en los sermones tanto poéticos como de literatura religiosa. A través de esto podemos interpretar esta parte de niveles en cuatro etapas. El primero es literario, el segundo es analógico, el tercero es moral y el cuarto es anagógico. El primero, que es la literatura o lo literal, es lo que dice directamente en la historia. Lo alegórico es esa parte de los hechos dentro de una historia. Lo moral es lo que el lector entiende para sí, lo que aprendió de lo que leyó, eso que tocó su corazón y su alma. Y lo anagógico es el sentido divino a la salvación de todo aquello que se leyó. Recordemos que estamos hablando de la parte de la espiritualidad. Si bien es cierto, podemos ver esto en un ejemplo. Dicho lo anterior, si en una historia aparece un viajero cruzando un bosque oscuro, digamos que lo literal es esa parte física del viajero en el bosque oscuro. Lo alegórico viene siendo esa persona cruzando ese bosque, la dificultad como tal, lo moral, lo que significa para él esa parte. Cruzar su dificultad o el bosque oscuro indica que a través de ello va a encontrar desafíos, pero que en lo moral va a encontrar esa fuente de inspiración que viene siendo la luz divina o que va a dar el paso para llegar a la parte anagógica, que es ese encuentro al final del camino que viene siendo la divinidad o un camino de esperanza. Ahora hablemos sobre el símbolo medieval. ¿Sabías que es el elemento que representa una idea pero no construye la historia completamente? Pues este podemos percibirlo a través de una imagen o elemento significativo. Te voy a contar tres características de ellas. La primera es que representa una idea, la segunda es que su significado es directo y la tercera que no necesita una narración extensa. Un ejemplo de ello es cuando nosotros vemos aún en nuestra época actual una paloma, la representamos como un símbolo de paz o el Espíritu Santo. Un influyente de nuestra Edad Media y del símbolo medieval y la alegoría es Dante Alighieri. Dante Alighieri, a través de su obra Divina Comedia, nos enseña estas partes de facetas de divinidad a través de un viaje donde narra cómo es el proceso de Viridio y otros influyentes en la historia, que para él qué significaba la oscuridad o qué parte era lo que enseñaba a la esperanza y a la divinidad. Dante nos explicó la Divina Comedia a través de 9 niveles hacia el infierno. Ese es un gran ejemplo. Por lo menos, él lo refirió no solamente con los 7 pecados capitales, sino que el primero lo tituló el limbo, pues indicaba que el alma ahí se encontraba en una cueva, debido a que las personas en ese tiempo, recordemos que estamos hablando de la Edad Media,
la persona que no se bautizaba automáticamente su alma se iba al limbo. Y esta daba como la entrada a la fragmentación de su alma a los 7 pecados capitales. Recordemos algunos de ellos, que es la lujuria, la avaricia, la glotonería, etcétera. Decía que cada subnivel, después que entraba el alma al limbo, comenzaba a fragmentarse hasta llegar al último punto donde Satanás se saciaba con aquello. Es decir, terminaba completamente de lleno como ese amo de esa alma. Ahora, ¿dónde vemos la alegoría en esta obra? Pues la representación del viaje del alma hacia Dios. Y el simbolismo es cuando vemos la luz, el camino de búsqueda y la espiritualidad. Ahora, en nuestra comedia, en nuestra obra La Divina Comedia, también Dante representó partes de los pecados capitales a través de animales. El león, el leopardo representaban lo que era la lujuria, representaba lo que era la avaricia. Entonces, Dante nos enseña que la parte de cuidar nuestra alma debe de ser el camino que lleve a la parte del paraíso, pero que si nos desviamos podemos ser prisioneros de Satán y que éste puede devorar nuestra alma. Ahora vamos a estudiar qué es el formalismo ruso y sus características. El formalismo ruso surgió en el siglo XX, entre los años 1915 y 1930. Es un movimiento cuya idea principal es que la literatura debe estudiarse como literatura, es decir, analizando el texto, más no la vida del autor ni el contexto histórico. Para Víctor Skolskis decía que lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. La desautomatización significa romper la forma rutinaria en cómo nosotros percibimos las cosas en la vida diaria. Automatizamos lo que vemos, dejando de observar con poca atención las cosas. La literatura, mediante recursos como la metáfora, las comparaciones, el ritmo de fuegos, hacen de lo cotidiano parezca nuevo. Ejemplo, el pasto está mojado. El poeta puede escribir: el césped brilla como 1.000.000 de aguas de vidrio. 1.000.000 de aguas de vidrio. La función poética se refiere cuando el lenguaje se centra en sí mismo, aún en su forma, ritmo, sonido o belleza. No importa solo el mensaje, sino cómo está constituido dicho mensaje. Ejemplo, un texto tiene función poética cuando el escritor juega con el lenguaje para llamar la atención sobre el mismo. Por ejemplo, un anuncio publicitario, su función poética sería: si tu ropa no brillas, no brillas tú. En nuestra última parada hablaremos del psicoanálisis y la literatura, el inconsciente y la proyección literaria. ¿Qué es? El psicoanálisis aplicado a la literatura es una manera de interpretar textos. La literatura funciona como un espacio donde se proyectan deseos, miedos, traumas o recuerdos que no pueden expresarse de forma directa, pero el autor los aplica en sus textos. Ejemplo sería que un autor escribe sobre un personaje que siempre huye,
La interpretación sería que proyecta su propio miedo al enfrentarse a sus problemas. Ahora con el inconsciente. En las obras aparece mediante símbolos, sueños, contradicciones o comportamientos inexplicables de los personajes. Si bien tenemos un representante significativo como lo fue Sigmund Freud, él afirmó que la creación literaria es similar al sueño, revela deseos ocultos. En sus obras, él explica cómo el escritor proyecta su inconsciente en sus textos. Freud decía que el escritor transforma sus conflictos internos en creatividad. Un ejemplo explícito sería, en un cuento, un personaje sueña con una puerta cerrada que no logra abrir. La interpretación psicoanalítica de Freud sería que la puerta simboliza un bloqueo emocional o un recuerdo reprimido que el personaje evita enfrentar. La insistencia por abrirla representa el deseo inconsciente de resolver ese conflicto. Bueno, compañeros, en nuestro hermoso y extraordinario viaje pudimos darles a conocer a través de 3 paradas todo lo que era el simbolismo, el formalismo y el psicoanálisis. ¿Sabías que el análisis tridimensional, donde el simbolismo nos conecta con el significado profundo del formalismo ruso, nos enseña a valorar la construcción de los textos y psicoanálisis que desvelan las complejas capas de las experiencias humanas detrás de las palabras, permitiéndonos conocer a través de estas 3 perspectivas, abordar la crítica literaria de manera integral y rigurosa en la actualidad. En resumen, nuestra relevancia actual de estas teorías y nuestro viaje por la literatura ha cubierto un amplio espectro desde las bases alegóricas y simbólicas de la Edad Media hasta los enfoques estructurales y psicológicos del siglo XX.